Hola, mi nombre es Roberto Carlos Medellín García. Esta es la evidencia 3 del mundo contemporáneo. Mi matrícula es 03043874 y voy a hablar de la caída del muro de Berlín, los ataques del 11 de septiembre, la pandemia del COVID-2019, la globalización, el terrorismo, la unipolaridad y la revolución digital. Empiezo. Caída del muro de Berlín, 1989. Este evento marcó un colapso del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría, permitiendo la reunificación de Alemania y el inicio de importantes cambios políticos en Europa del Este. Contexto. El muro de Berlín fue erigido en 1961 por el gobierno de la República Democrática Alemania para separar Berlín del Este, controlado por los comunistas, de Berlín Oeste, controlado por los aliados occidentales. El muro simbolizaba la división de Europa durante la Guerra Fría y la confrontación entre el bloque comunista y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Este evento de la caída del muro de Berlín ocurrió el 9 de noviembre de 1989, después de semanas de protestas pacíficas y presiones internacionales. Las autoridades de la RDA, abrumadas por la presión popular, anunciaron la apertura de las fronteras, lo que llevó a una multitud jubilosa a derribar el muro y a reunir a familias y amigos separados durante décadas. ¿Qué significó? La caída del muro de Berlín marcó el fin de la división de Europa y el colapso del bloque socialista. Fue un momento histórico que abrió el camino a la reunificación de Alemania y la integración de Europa del Este y de la comunidad internacional, además de ser un símbolo de esperanza y libertad para todo el mundo. Ataques del 11 de septiembre de 2001. Los atentados terroristas contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C. causaron una enorme conmoción a nivel mundial y llevaron a una serie de cambios en la política internacional, incluida la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos. Contexto. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de ataques terroristas coordinados por el grupo extremista Al-Qaeda contra Estados Unidos. Los ataques tuvieron lugar en la mañana del 11 de septiembre, cuando 4 aviones comerciales fueron secuestrados por 19 terroristas. Evento. Estos de los aviones fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, causando su colapso. Otro avión fue estrellado contra el Pentágono en Virginia, mientras que el cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un campo en Pensilvania, después de que los pasajeros intentaran recuperar el control del avión. ¿Qué significó? Los ataques del 11 de septiembre fueron un evento traumático que tuvo un impacto profundo en Estados Unidos y el mundo, desencadenando la guerra contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, y llevaron a una serie de cambios en la política internacional, incluida la invasión a Afganistán en 2001 y de Irak en 2003. También tuvieron un impacto duradero en la seguridad y las libertades civiles, así como la percepción global del terrorismo. Pandemia del COVID-19, 2020 a la actualidad. Contexto. La pandemia del COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Fue identificado por primera vez en la ciudad de China de Wuhan a fines de 2019. Se propagó rápidamente por todo el mundo y fue declarada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020. La pandemia ha provocado millones de casos de infección y muertes en todo el mundo, así como impactos significativos en la salud pública, la economía global y la vida cotidiana de las personas. Se han implementado medidas como cuarentenas, distanciamiento social y cierres de fronteras para contener la propagación del virus. ¿Qué significó? La pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba las capacidades de respuesta de los sistemas de salud, así como la resiliencia de las sociedades y economías en todo el mundo. Ha evidenciado las disparidades de salud, sociales y económicas existentes, y ha acelerado cambios en áreas como el trabajo remoto, la educación en línea y la atención médica virtual. Además, ha generado un renovado enfoque en la cooperación internacional para abordar crisis sanitarias y globales. Pandemia del COVID-19. Un brote global de la enfermedad causado por el coronavirus SARS-CoV-2, que ha tenido un impacto sin precedentes en la salud pública, la economía y la sociedad en todo el mundo, provocando cierres de fronteras, confinamientos y cambios significativos en la forma en que vivimos y trabajamos.
define los siguientes términos. Globalización. La globalización es un proceso multifacético que implica la interconexión y la creciente interdependencia de las economías, sociedades y culturas de todo el mundo. La globalización surgió como respuesta a la necesidad de una mayor integración económica, cultural, en un mundo cada vez más interconectado. Eventos como la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque socialista generaron un nuevo escenario global donde las barreras políticas, económicas se desvanecían, permitiendo un flujo más libre de bienes, servicios, personas e ideas entre países. La crisis financiera global de 2008 también destacó la interdependencia de las economías mundiales y la necesidad de una coordinación internacional más estrecha para abordar desafíos económicos. Terrorismo. El terrorismo es el uso deliberado de la violencia, la intimidación y la coerción para lograr objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Los ataques terroristas del siglo XX, como los del 11 de septiembre de 2001, se han debido a una variedad de factores, incluyendo conflictos regionales, luchas ideológicas y desigualdades socioeconómicas. La globalización y la revolución digital han facilitado la difusión de ideologías extremistas, la financiación y el reclutamiento de terroristas a través de Internet y las redes sociales, lo que ha ampliado el alcance y la capacidad de los grupos terroristas para llevar a cabo ataques a gran escala. Unipolaridad. La unipolaridad se refiere a una estructura internacional en la que un país o actor denomina los sistemas políticos, económicos y militares globales. El fin de la Guerra Fría y el colapso del bloque socialista dejaron a Estados Unidos como la única superpotencia global, lo que condujo a un sistema internacional unipolar donde predominaba su influencia política, económica y militar. La desaparición de la Unión Soviética eliminó a la principal contraparte de Estados Unidos en el escenario mundial, consolidando su posición como líder indiscutible y dando lugar a dinámicas de unipolaridad en las regiones internacionales. Revolución digital. La revolución digital se refiere a cambios fundamentales y rápidos en la sociedad y la economía impulsados por avances tecnológicos en informática, comunicaciones y automatización. La revolución digital ha tenido un impacto profundo en la sociedad actual, al transformar la forma en la que las personas interactúan, trabajan y se comunican. La aparición de Internet y la expansión de la tecnología digital han facilitado la globalización al permitir una mayor conectividad entre personas y empresas en todo el mundo. Además, la revolución digital ha impulsado cambios significativos en la economía, así como el auge del comercio electrónico y la economía en plataformas, así como la política y la cultura, con el surgimiento de movimientos sociales y la difusión de información a través de las redes sociales. Esta ha sido mi vivencia 3 y gracias por escuchar.